Narrativa hispánica, las dos obras cumbres. Al final de la presentación, usted será capaz de responder estas dos preguntas. ¿Cuáles son las obras cumbres de la narrativa hispánica y por qué esas son las obras cumbres? Antes de comenzar, quiero darle dos recordatorios. Primero, recordarle que la narrativa, lo que conocemos como narrativa, incluye lo que es el cuento y la novela. Y por otra parte, la literatura hispánica es aquella literatura escrita en lengua castellana, o sea, en español. Para que tengan claro lo que es la diferencia entre cuento y novela, en la narrativa, como bien dice la palabra, se narra algo, se cuenta algo, solo que en el cuento el relato es breve. Es un relato breve que tiene pocos personajes, se desarrolla en pocos espacios y presenta generalmente un solo conflicto, mientras que la novela es una narración extensa, mucho más complicada y elaborada. Tiene muchos personajes, ocurre en muchos lugares y existen diversos conflictos. Es necesario que entiendan que en esta secuencia de sucesos, el hilo de sucesos que se desarrolla en la narrativa, tiene un fin último de llegar a una solución de un conflicto. En el caso del cuento, el conflicto es único. En el caso de la novela, aunque sí hay un enfoque hacia la solución de un problema en específico, un problema mayor, tienden a haber otros conflictos, porque la narración así lo permite. Comenzamos así con lo que es la narrativa hispánica. Ya sabemos que la narrativa hispánica es la literatura escrita en español. Lo primero que tenemos que considerar es que estos escritores de habla hispana, a través de los siglos, porque nuestra literatura tiene una rica historia que comienza en la Edad Media, pues a través de los siglos han aportado unas grandes obras a la literatura universal. Y quiero que entiendan que la literatura universal me refiero a la literatura del mundo. Podemos decir que cambiaron la forma de redactar, fueron y siguen siendo influencia en la literatura del mundo. Cuando se toma en consideración el estudio de la narrativa hispánica, ya entrando en la conciencia de que hay un autor que hace una obra, porque antes las obras eran anónimas y antes las obras eran orales. Cuando se toma en consideración la narrativa, especialmente la narrativa contemporánea, tenemos que dar por sentado que la literatura hispánica cambia las maneras de redactar cuentos y novelas. De eso hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, debemos ir un poco más atrás a lo que es el barroco español, el siglo XVII, y pensar que todo esto comenzó con Don Quijote. Esta magnífica obra, Don Quijote, consta de dos partes. Cuando hablamos de Don Quijote, tenemos que pensar en esas dos partes, así que Don Quijote reúne lo que conocemos como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que sale a la luz en el 1605, y la segunda parte, que se llama Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, que sale en el 1615, escritas ambas por Miguel Cervantes Saavedra. No cabe duda que cuando usted ve esta imagen, puede reconocer a ambos personajes. Es que Don Quijote ha trascendido a través del tiempo y del espacio, es representativo de nuestra literatura y es representativo de nuestra cultura en general. Es un ícono. Allí está Don Quijote con su escudero Sancho Panza, imágenes que siempre recuerdan
porque están en la herencia cultural de los países hispanos. Esta novela se considera la primera novela moderna por la forma en que está redactada. Ejerce una gran influencia en su época, en la época posterior, en toda Europa. Pensemos que es una novela compleja en su forma, así en su estructura interna como externa, y en su contenido. La manera en que Cervantes logra redactar hace de esta una novela diferente y única. Por eso se considera la novela más importante de nuestro idioma y una de las grandes principales novelas del mundo. Es una obra que trasciende y llega a formar parte de la literatura universal de una manera bien prominente. Esta es la historia de un señor que de tanto leer novelas de caballería se volvió loco y quiso ser caballero andante. Logra conseguir una armadura oxidada, logra escapar hacia sus aventuras y como todo caballero tiene en su mente una amada, que en este caso será Dulcinea, y todas sus batallas y todos sus triunfos van dedicados a su amada, como todo bien caballero. Don Quijote sale de aventura en su transcurrir, ¿verdad? En todas esas aventuras que él tiene, en la secuencia de eventos que vemos en la novela. Algunas personas lo que hacen es seguirle el juego. Saben que está loco y tratan de llevarle el juego. Así que en muchas de sus aventuras él encuentra que las personas le hacen caso y hacen cosas que se ajustan a su realidad, a esa realidad de fantasía que lleva. El personaje de Sancho es importante en esto de la locura de su amo, porque en realidad no sabemos si él en algunos momentos hasta cree en realidad en Don Quijote, en otros momentos no lo hace. Sin embargo, sí lo acompaña, parece pensar en las riquezas y en la fama que quiere. Sin embargo, cuando pensamos que siguen pasando y sucediendo las cosas y ve que su amo de verdad hace cosas locas, llenas de cosas absurdas, de un comportamiento errado, sabemos que él no tendrá riquezas ni fama y pensamos por qué entonces se queda con él. Como les dije, Dulcinea es el amor de Don Quijote, a ella le sirve y a ella le dedica sus victorias. En parte de la novela sabemos que en realidad se trata de Aldonza Lorenzo y en ese mundo de fantasía de Don Quijote la transforma en una mujer hermosa. Sin embargo, ella es una aldeana no con muy bellos atributos. Don Quijote siempre sale mal parado en sus aventuras, al punto de que es desesperante y uno siente lástima porque en realidad sale golpeado y herido. Sabemos que cerca del final de la segunda parte, Don Quijote piensa que ha perdido para siempre a Dulcinea. Entonces, nos da eso para entender que quizás él pierde su deseo de vivir y se deja morir, porque sabemos que Dulcinea
es el motivo, el motor que impulsa a Don Quijote. Al final muere, no sin antes recobrar la cordura y maldecir los libros de caballería. Se lamenta de todo el tiempo perdido por vivir en un mundo de fantasías. Hasta le pide perdón a Sancho. Podemos creerle o no. Don Quijote se identifica como Alonso Quijano, pero ¿en realidad recobra la cordura o solo quiere morir como un buen cristiano? Nosotros tendemos a sentir empatía por Don Quijote, ya les dije, porque siempre queda mal parado y por esa ideal tan maravilloso que tiene y cómo lucha por su sueño. Así que el Caballero de la Triste Figura es un personaje que nos hace reflexionar en muchos términos, además de que la obra de por sí es una obra extraordinaria, es una obra compleja. Esto que estamos dialogando aquí son trazos de lo que es Don Quijote y de la importancia que tiene Don Quijote. Espero que en algún momento usted pueda estudiarla mejor, pueda buscar, pueda leerla y pueda entender a primera mano por qué es que esta obra es la primera obra moderna y por qué de su importancia. Si pensamos en Don Quijote como esa obra que marca una novela moderna, una manera distinta de narrar, siglos más tarde existe un surgir en lo que es Hispanoamérica. Es un surgir en los cuentos y en la novela, es un surgir en la narrativa. Y hay un grupo de obras y un grupo de escritores que sobresalen y aportan a lo que es la narrativa en general. Este surgir se llama como el boom hispanoamericano. El boom porque es como una explosión, ¿verdad?, de obras y de escritores de buena calidad que renuevan lo que es la narrativa y hace que Hispanoamérica tenga un papel primerísimo en lo que es la novela, porque la novela es la protagonista de esta época y es la que aporta a esa literatura mundial una nueva forma y un contenido extraordinario. Las obras destacan por una notable calidad artística, tanto en contenidos temáticos cuanto en la técnica. El boom se trató de una explosiva riqueza creadora que fue oportunamente apoyada por grandes editoriales. Algunos de los escritores de la época son Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Estos autores continuaron su oficio después de este periodo. Algunos de ellos han muerto, otros continúan aportando a nuestra narrativa. Una de las fuentes principales de lo que es la renovación en la narrativa es lo que conocemos como el realismo mágico y lo real maravilloso. Usted necesita entender esos dos conceptos para entonces poner en contexto por qué de las innovaciones y por qué de la importancia y de las técnicas nuevas en la redacción. Para explicar estos conceptos voy a utilizar dos imágenes. La imagen que tiene al frente son parte de las cataratas de Iguazú y quiero que observe la forma y cómo son esas cataratas. Esta imagen que tiene al frente, si se da cuenta, ha mezclado dos realidades, el mar y el cielo. Las olas se han transformado en aves. Es una buena imagen para explicar uno de los conceptos.
Sin embargo, quiero que se detenga y observe cómo se puede mezclar dos cosas en un solo espacio. Aquí ya tiene ambas imágenes unidas. La primera imagen representaría lo que es lo real maravilloso y la segunda imagen el realismo mágico. Y tome un momento para pensar y analizar qué tienen de común, en qué son diferentes y qué sería entonces lo real maravilloso y qué es el realismo mágico. La primera imagen son las cataratas de Iguazú entre Argentina y Brasil. Son tan sorprendentes y espectaculares que parecen que no son reales. La naturaleza nos sorprende cuando vemos paisajes como este. Por eso podemos decir que es real y que es maravilloso. La segunda imagen, por otra parte, cuando se añaden elementos de fantasía y realidad y se presentan como algo común, estamos frente a lo que es el realismo mágico. Volvemos otra vez al concepto. Real maravilloso. Ver lo extraordinario, casi irreal, en la naturaleza. El paisaje es maravilloso. Realismo mágico. Elementos reales que se colocan en situaciones fantásticas y reales. Es la fantasía en lo cotidiano. La novela que marca el inicio de lo que es lo real maravilloso, que pone las pautas a lo que será una literatura posterior, es la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, una novela anterior a lo que es Gabriel García Márquez y lo que es el desarrollo cumbre del realismo mágico. ¿Qué es la historia de América Latina sino una crónica de lo maravilloso en lo real?, se preguntaba Carpentier. Considera entonces Alejo Carpentier como el padre de lo que es lo real maravilloso. El realismo mágico se considera como un movimiento que surge en ese siglo XX, que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Gabriel García Márquez es uno de los máximos representantes del realismo mágico. Así como Don Quijote tuvo una repercusión e importancia en su época, en la época posterior y en nuestros días, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez se puede considerar como la segunda obra más importante escrita en lengua castellana. Gabriel García Márquez además obtiene el Nobel de la Literatura en 1982 y es uno de los autores que puede pensar usted como el que más influye en la narrativa contemporánea. Tiene ante sí el inicio de lo que es la obra Cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. La novela relata la historia de un pueblo imaginario, Macondo, y de la estirpe de sus fundadores, los Buendía, que eran primos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Pensaban que por ser primos
y haberse casado, tendrían la maldición de que su hijo nacería con una cola de cerdo. Se casan, se consuma el matrimonio, pero siempre va la familia a vivir con esa advertencia, con ese presagio de la madre de Úrsula, de que los bebés van a nacer con una cola de cerdo. Y aquí adelanto el final, cuando sí, el último de los descendientes es consumido por un ejército de hormigas y es el que sale con la cola de cerdo. Volvamos a los principios de la novela. Pues José Arcadio y Úrsula deciden marcharse del pueblo y varios de sus amigos lo acompañan en esa aventura de irse y se van a una tierra, como dice la novela, que nadie les había prometido. Luego de 2 años de su viaje, José Arcadio tiene un sueño de unas casas junto al río. Una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo, soñó. Entonces decide fundar allí mismo la aldea y la bautiza con el nombre de Macondo. Decir Macondo ahora mismo en la literatura, cuando estudiamos literatura, es decir 100 años de soledad. Macondo es la aldea allí donde suceden las cosas y Macondo significa muchas cosas además. Como dijimos anteriormente con Don Quijote, no pretendemos entrar en detalles mayores. Estamos dando unos trazos, unas ideas generales de lo que es Don Quijote y 100 años de soledad. Es una obra compleja, además, que también espero que estudien en su momento y que puedan leer. Pero una de las cosas que deben tener en consideración ahora es que es una novela que representa o que se puede ver como una parábola de lo que es la América hispana. En esa novela hay muchas referencias históricas. Por eso decimos que puede ser reflejo de lo que es toda Hispanoamérica. Volvemos y decimos que como Don Quijote, 100 años de soledad es un modelo de literatura. Igual que la novela de Cervantes, 100 años de soledad presenta una técnica narrativa impecable. La maestría de su autor al escribir bajo la lupa de lo real maravilloso, el realismo mágico, es excepcional. Estamos hablando entonces de 2 obras excepcionales en su técnica y en el poder que tuvieron para cambiar la historia y para cambiar la literatura universal.